soy la maestra en nutrición clínica Rocío Urbina. Actualmente me encuentro laborando como nutrióloga en la clínica de hemodiálisis de Fresenius El Refugio y prácticamente trabajo con pacientes en hemodiálisis. En esta ocasión les hablaré de la evaluación nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica, específicamente indicadores antropométricos y bioquímicos. Los objetivos de la siguiente presentación vamos a describir cuáles son los indicadores antropométricos que se utilizan para la evaluación nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos a identificar cuáles son los parámetros bioquímicos para la evaluación del estado nutricional en este tipo de pacientes y cómo se interpreta cada uno de ellos. Y vamos a comparar cuáles son las ventajas y las desventajas de las diferentes herramientas para evaluar el estado nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica. Para comenzar, me gustaría mencionar que haya ciertos factores que intervienen o afectan el estado de nutrición en este tipo de pacientes. En primer lugar, lo que debemos de tomar en cuenta es el estado de hidratación, debido a que este tipo de pacientes pueden llegar a presentar comúnmente edema. Este edema puede estar ocasionado porque hay una disminución en el volumen urinario o ya sea también por el síndrome nefrótico o porque presentan diálisis peritoneal. Esto nos puede afectar la composición corporal. Un ejemplo, el peso actual de la persona puede ya no ser tan confiable, entonces si la persona está presentando edema se tiene que restar, o bien también nos puede afectar ciertos parámetros bioquímicos. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es la inflamación, que es muy común en pacientes con enfermedad renal crónica. Esto me ocasiona que reactantes de fase aguda negativos, como es el caso de la albúmina, de la transferrina y de la prealbúmina, disminuyan. Y de esta forma, entonces, que estos parámetros estén bajos puede ser que no solo sea por que hay una baja ingesta de proteínas, sino porque hay un estado inflamatorio que me está disminuyendo este tipo de marcadores. Otro más es la función renal residual, que también me llega a afectar el estado de nutrición. Y por último, el método de terapia de reemplazo renal. Este me influye en diferentes marcadores bioquímicos. Por ejemplo, en diálisis peritoneal es frecuente que el paciente presente hipoalbuminemia. En hemodiálisis es frecuente que el paciente presente hipercalemia. Vamos a comenzar con la evaluación nutricional y vamos a mencionar los diferentes datos e indicadores antropométricos que se realizan para la evaluación del estado nutricional. Y para esto vamos a comenzar con la complexión. Esta complexión es necesario obtenerla para obtener determinados indicadores, como por ejemplo puede ser la obtención del peso teórico. ¿Cómo puedo obtener esta complexión en este tipo de pacientes? Lo puedo obtener por la anchura de codo, utilizando un vernier, y de esta forma puedo comparar con tablas de Frisancho de 1984 para ver cuál es la complexión del paciente, o bien la circunferencia de muñeca, la cual la complexión se obtiene dividiendo la estatura entre la circunferencia de muñeca, y el resultado se puede comparar con la tabla que les presento aquí en la diapositiva. El resultado que les salga, pueden ver si la persona tiene una complexión pequeña, mediana o grande. El siguiente dato a evaluar o a conseguir es la estatura. Esta se requiere para obtener indicadores como el índice de masa corporal, el peso teórico o el peso ideal. Se requiere de un estadímetro. Sin embargo, es muy frecuente que este tipo de pacientes sean adultos mayores o presenten alguna discapacidad física. Si es el caso, entonces nosotros debemos utilizar la altura de rodilla, la brazada completa, teniendo en cuenta que midiendo toda la brazada se aproxima con un margen del 10% a la altura de la persona. Y la otra forma es utilizando la media brazada.
La media brazada, ya sea la obtenemos y la multiplicamos por 2, o bien en las guías de FUG que están de este lado del 2007 hay una tabla donde a partir del valor que le salga de la media brazada se puede obtener cuánto de estatura tiene la persona de acuerdo a la edad y si es hombre o mujer. Muy importante es que si llegan a utilizar la brazada o la media brazada, que la persona no presente curvaturas severas en la columna, porque esto me puede aumentar el margen de error. Otro dato es el peso. Es muy importante obtenerlo, nada más que haciéndoles hincapié que el estado de hidratación puede influir en este valor. Entonces, como puede influir en este valor, muchas guías manejan diferentes tipos de peso. El primero es el peso actual libre de edema, o también conocido como peso seco. También tenemos el peso teórico y el peso ideal. Con respecto al peso actual libre de edema, o también conocido como peso seco, la idea es que si la persona presenta edema, tratar de restarle el equivalente en kilogramos. La forma de determinarlo es clínico. Y en caso de que la persona esté en hemodiálisis, el peso libre de edema podría ser el peso post-diálisis, y para personas en diálisis peritoneal, este peso es aquel que se obtiene después de drenar el líquido dializante. Otro peso también que debemos de tener dentro de la evaluación nutricional es el peso teórico. El peso teórico es el promedio de peso que debe de tener la persona de acuerdo a su edad, género, estatura y complexión. Las guías recomiendan que se utilice las tablas americanas, NANES 2, o también podemos utilizar las tablas de Prisancho. Y la otra es el peso ideal. Este peso ideal es el peso que se ha asociado a una menor mortalidad de acuerdo a la altura, a la edad, al sexo y a la complexión. Está basado en las tablas del Metropolitan Life Insurance, o también hay algunos que lo calculan de forma rápida, es decir, de acuerdo a su índice corporal, talla al cuadrado por 21.5 en caso de mujeres, o talla al cuadrado por 23 en caso de los hombres. Lo importante aquí es que el primer parámetro me puede ayudar a evaluar el estado nutricio, y los otros dos se utilizan sobre todo para calcular los requerimientos de la persona, que posteriormente en otras presentaciones hablaremos. La cuestión aquí es que, hablando justamente de los requerimientos, si la persona presenta obesidad o desnutrición, es importante utilizar este otro dato que le vamos a llamar peso corporal ajustado. ¿Y cómo vamos a saber si la persona tiene obesidad o desnutrición? Es si la persona tiene, o el peso actual de la persona es menos del 95% o más del 115%, la idea es utilizar este peso ajustado. Resulta que las guías recomiendan utilizar este peso ajustado apoyando que se quite el 25% a las personas con obesidad y se añada el 25% a las personas con desnutrición. Este peso corporal ajustado está basado en la teoría de que el 25% del exceso del peso corporal en la persona es metabólicamente activa y por lo tanto se debe de agregar. Y estos son los datos a obtener. Ahorita vamos a hablar de los indicadores que nos van a ayudar a evaluar cómo está el paciente. En primer lugar, comenzaremos con el índice de masa corporal, que frecuentemente conocemos es la relación entre el peso y la estatura. Este indicador lo proponen las guías porque resulta que el índice de masa corporal mayor o igual a 23 kilogramos sobre metro cuadrado reduce el riesgo de morbimortalidad. De hecho, un índice de masa corporal menos de 23 ya es un criterio para diagnosticar desgaste proteico energético. Más aún, si el paciente presenta un índice de masa corporal menos de 20 kilogramos sobre metro cuadrado, está asociado a una alta mortalidad en el paciente.
¿Cuáles son las desventajas de utilizar este indicador del índice de masa corporal? Es que no hace diferencia entre la composición corporal, es decir, no hace diferencia entre cuánto es agua, músculo y grasa. También no hay todavía puntos de corte específicos para personas con enfermedad renal crónica. Si nos damos cuenta, el punto de corte es diferente. Para personas sanas se considera desnutrición menos de 18.5 y en este caso ya estamos diciendo que con menos de 20 la persona ya tiene un alto riesgo de mortalidad. Entonces no hay puntos de corte. Ahora, por su parte, también se ha visto que personas en hemodiálisis que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 tienen mayor sobrevida que aquellos que tienen un índice de masa corporal menor de 30. Entonces, todavía no hay puntos de corte bien establecidos para estos pacientes. Es una de las desventajas. Sin embargo, bueno, KDOQI, que son las guías recomendadas para pacientes con enfermedad renal crónica, recomienda que los hombres deben de tener al menos 23.6 kilogramos sobre metro cuadrado para considerar un estado nutricional adecuado o de 24 kilogramos sobre metro cuadrado para mujeres. Otros indicadores para poder evaluar el estado de nutrición es el porcentaje de peso habitual. Aquí está en la diapositiva, les presento la fórmula para obtenerlo y resulta que si la persona mantiene un peso estable, esto nos puede indicar que la persona mantiene un buen estado nutricional. El peso habitual nosotros lo podemos obtener de entrevistas anteriores o de mediciones anteriores que se le haya tomado a la persona. El porcentaje de peso teórico es el que obtenemos, como ya los había mencionado, el peso teórico por medio de las tablas, y aquí está la fórmula para obtener el porcentaje de peso teórico. Aquí la cuestión es que si la persona presenta un Y otro indicador más, que este es exclusivo para pacientes en hemodiálisis, es la ganancia de peso interdialítica, es decir, el peso que va a ganar una persona entre sesión y sesión. Las personas que están en hemodiálisis y ya no orinan, recomiendan que tengan una ganancia entre 2.5 kilogramos entre sesiones, o bien también se llega a recomendar que pueden ganar entre el 4 al 4.5% de su peso actual o peso libre de edema. Dentro de la evaluación nutricional también es importante considerar la composición corporal. Entre ellos vamos a hablar de la masa muscular, porque resulta que si disminuye la masa muscular 5% en 3 meses o más del 10% en 6 meses, este también ya es un criterio diagnóstico de desgaste proteico energético. Hay métodos como la bioimpedancia y DEXA, que son métodos que vamos a ver más adelante, que me pueden ayudar a determinar esta masa muscular, o bien podemos utilizar la circunferencia muscular de brazo o el área muscular de brazo. Ambos me pueden ayudar a evaluar la masa muscular. Una reducción de área muscular de brazo del más del 10% en relación con el percentil 50 de la población de referencia también es un criterio diagnóstico para desgaste proteico energético. Cambios en este parámetro refleja cambios en la masa muscular y nos puede indicar que hay un compromiso del estado nutricional. Se requiere de precisión en la medición y de equipo apropiado para dar la mayor exactitud y reproducibilidad del dato. Para obtener este valor, aquí les pongo las fórmulas. Este es para obtener circunferencia muscular de brazo y aquí está la fórmula para obtener área muscular de brazo. Los resultados se comparan con tablas. Se recomienda utilizar las tablas de Bishop o las tablas de Frisancho para ver justo el percentil 50 de la población de referencia. Otra forma para determinar masa muscular es la dinamometría, pero en realidad la dinamometría es un indicador
indirecto de la masa muscular porque más bien evalúa funcionalidad del músculo. De hecho, la dinamometría mide la fuerza isométrica máxima de los músculos de la mano y del antebrazo, evaluando de esta forma qué tan funcional o qué tanta fuerza tiene ese músculo que presenta la persona. Si hay una menor fuerza de presión de la mano, entonces esto nos puede indicar que hay una menor masa muscular o bien indicarnos desnutrición, lo cual nos lleva a un mal pronóstico clínico. En pacientes con enfermedad renal crónica que tienen una menor masa muscular y funcionalidad, está asociado a sarcopenia y desgaste proteico energético, a pérdida de la capacidad funcional, a un aumento en el tiempo de estancia hospitalaria o la frecuencia de estancia hospitalaria y a una menor sobrevida. Pero como habíamos mencionado, este es un marcador indirecto de la masa muscular. Otro aspecto que debemos considerar es la masa grasa dentro de la composición corporal. Una forma para evaluar la masa grasa es utilizando los pliegues cutáneos. Se utilizan los pliegues cutáneos porque la grasa subcutánea representa alrededor del 75% de grasa del cuerpo humano. Lo que se requiere para obtener el porcentaje de grasa corporal total es obtener al menos 4 pliegues: bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco. El medir un solo pliegue, por ejemplo, si yo mido solo tríceps, es un pobre indicador de la cantidad de grasa total y de los cambios que se presentan en un tiempo determinado. Cada pliegue responde a diferentes cambios en la grasa corporal total, por eso al menos se requiere de estos 4 pliegues para yo obtener este porcentaje. Una vez obtenido este porcentaje, si la persona presenta menos del 10% de grasa corporal total, este ya también es un criterio diagnóstico para desgaste proteico energético. ¿Cuáles son las ventajas para utilizar los pliegues cutáneos? Pues en primer lugar es de bajo costo y es un predictor válido de la grasa corporal en comparación con el índice de masa corporal. La desventaja es que su uso es limitado en pacientes con obesidad y también es limitado para ver cambios sutiles o recientes en la composición corporal. Otra forma para obtener la composición corporal es la bioimpedancia. La bioimpedancia es un método que permite el paso de una corriente eléctrica en el cuerpo muy baja, casi imperceptible, y lo que realiza es evaluar el agua corporal total, a partir de la cual vamos a estimar masa grasa y masa libre de grasa. También me ayuda a evaluar el estado de hidratación de la persona y la masa muscular por medio de los vectores de impedancia o impedancia espectroscópica. Es decir, para pacientes con enfermedad renal crónica yo no puedo utilizar la bioimpedancia convencional porque para determinar la composición, este método lo determina a partir de cuánta agua corporal tiene la persona. Si de entrada tenemos que hay un estado de sobrehidratación o puede presentar edema, entonces esto nos puede sobreestimar la masa libre de grasa. Por lo tanto, si yo quisiera evaluar el estado de hidratación y la masa muscular, tengo que utilizar bioimpedancia por medio de vectores o la impedancia espectroscópica, que me ayuda a diferenciar agua intracelular de la extracelular, y de esta forma me puedo tener un dato un poco más cercano a lo que es estado de hidratación, músculo y grasa. Dentro de las ventajas de utilizar bioimpedancia es que es muy fácil de utilizar, es sensible para detectar cambios a corto plazo y es relativamente bajo costo. En realidad uno primero tiene que invertir en el equipo, pero de ahí en fuera no es muy costoso su medición. Dentro de las desventajas es que está muy influenciado por el estado de hidratación, por lo tanto no se puede utilizar bioimpedancia convencional, sino vectorial y o espectroscópica. Otra forma para medir composición corporal es el DEXA. El DEXA me ayuda a evaluar la masa grasa, la masa libre de grasa y la densidad ósea. Esta herramienta para evaluar estado de nutrición se considera como estándar de oro. No está tan influenciada por el estado de hidratación, pero sí llega a sobreestimar un poco la masa libre de grasa si el paciente tiene edema.
Dentro de sus desventajas es el costo y por lo tanto no se puede utilizar de forma rutinaria o en la clínica. Y la otra cuestión es que el DEXA no distingue del agua intracelular de la extracelular. Con esto terminamos la revisión de los parámetros antropométricos. Vamos a continuar con los parámetros bioquímicos. Y los vamos a dividir en diferentes grupos. Vamos a ver los nutricionales, química sanguínea, electrolitos, perfil de lípidos, etc. Entonces justamente vamos a comenzar con los nutricionales. Los nutricionales encontramos la albúmina, la prealbúmina y la transferrina, los cuales son parámetros que, si bien nos indican, como ya lo había mencionado anteriormente, reserva proteica visceral, los pacientes con enfermedad renal crónica regularmente cursan con inflamación. Entonces estos valores, al ser reactantes de fase aguda negativos, pueden estar disminuidos por la inflamación y no tanto porque la persona esté perdiendo reserva proteica visceral o no esté comiendo suficiente proteína, ¿sí? Inclusive la albúmina, aquí están los valores, los rangos de referencia de 3.5 a 5. Llegan a estar bajos o llegan a estar disminuidos, como ya lo habíamos mencionado. Puede ser por síndrome nefrótico, por la inflamación o por desgaste energético proteico. La prealbúmina debemos de buscar que tenga un valor mayor o igual a 30 miligramos por decilitro. Un valor menos de 30 ya es criterio diagnóstico de desgaste de proteico energético, y de hecho si llega a disminuir, la razón es el desgaste, desnutrición e inflamación. La transferrina debe tener estos valores en hombres y mujeres. Si llega a ser menor, entonces la causa por la que puede estar disminuida puede ser el desgaste, puede ser inflamación o alguna infección. Por su parte, también otro marcador de nutrición que utilizamos frecuentemente es la cuota total de linfocitos, el cual se considera que debe ser mayor a 1500 células por milímetro cúbico. Si llega a estar bajo o si llegan a disminuir, esto puede ser ocasionado por desnutrición, porque para su síntesis se requiere de adecuada energía y proteína, o también puede estar disminuidas por estrés e infección, ¿sí? Entonces debe ser mayor. Otros parámetros que nosotros debemos de tener dentro de nuestra evaluación nutricional o dentro de nuestra historia clínica nutricia es el nitrógeno ureico, el cual lo vamos a dividir en dos, prediálisis y en diálisis. Si el paciente prediálisis tiene más de 20 miligramos por decilitro, esto quiere decir que hay una pérdida de la función renal que me está ocasionando que se me acumulen estos desechos de productos nitrogenados. Pero en diálisis el valor es mucho mayor, debe ser entre 60 y 80 en casos cuando el paciente ya no orina. Si llega a ser más alto de los 80, entonces quiere decir que hay una excesiva ingesta de proteína o hay un hipercatabolismo o la diálisis no está siendo adecuada. Por su parte, si es menor de los 60, entonces sí nos puede hablar de baja ingesta de proteína, mala absorción o sobrehidratación. La creatinina es igual, también la vamos a dividir en dos, prediálisis y aquellos que están en diálisis. Prediálisis, el valor debe ser de 0.6 a 1.2. Si es mayor, entonces quiere decir que la persona está perdiendo función renal, y esto va en relación de la tasa de filtrado glomerular. Hay que tener en consideración que está muy relacionado a masa muscular, inclusive actualmente ya no la están utilizando tanto para determinar tasa de filtrado glomerular, sino están considerando otras proteínas, como es el caso de la cistatina C. Si el paciente está en diálisis, aquí el valor cambia, la creatinina es mucho mayor, y si llega a ser menor de los 10 miligramos por decilitro, entonces este es un indicador de desgaste proteico energético y de desgaste muscular. Si llega a ser mayor, entonces quiere decir que la persona o está catabólica o está consumiendo mucha proteína o la diálisis no es adecuada. La glucosa, el valor de referencia que todos conocemos, debe ser de 70 a 100. En cuanto a los electrolitos, tenemos el calcio,
el cual el rango de referencia debe ser entre 9 a 10.5. Aquí está cuánto debe ser en diálisis. Si llega a estar elevado, quiere decir que hay un excesivo consumo de vitamina D, un aumento en la absorción gastrointestinal o por un hiperparatiroidismo secundario. Si llega a estar disminuida, quiere decir que hay un insuficiente consumo de vitamina D o un hipoparatiroidismo. También es frecuente que lleguen a presentar bajos niveles de calcio postparatiroidectomía. El fósforo debe estar entre de 3 a 4.5 y en diálisis cambia el rango de referencia. El valor más alto es 5.5 o puede ser hasta 6 miligramos por decilitro. Puede estar elevado o se eleva el fósforo cuando hay una intoxicación por vitamina D, una ingesta excesiva de fósforo o porque está utilizando inadecuadamente o no se está quelando el fósforo de forma adecuada. La causa por la que puede estar bajo es por baja ingesta, exceso de quelantes de fósforo o porque hay una deficiencia de vitamina D. El potasio, aquí está el rango normal, debe ser de 3.5 a 5. Si es mayor, entonces quiere decir que o la causa puede ser por acidosis, excesiva ingesta de potasio, una inadecuada diálisis o porque se está utilizando de forma elevada inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o por que hay un catabolismo presente. Si está disminuido, pues prácticamente es por mala absorción. El sodio debe estar en este rango de 135 a 145 miliequivalentes por litro. En el caso de los lípidos, tenemos que el colesterol debe ser menos de 200 miligramos por decilitro, pero ojo, en pacientes con enfermedad renal crónica no debe ser menor de 150, porque esto nos puede hablar de que hay deficiencia de nutrimentos o baja ingesta. Inclusive si la persona presenta menos de 100, este también ya es criterio diagnóstico para el desgaste proteico energético. Entonces, si vemos que el colesterol está por debajo de 150, es porque puede haber desgaste proteico energético, inflamación o presencia o alguna infección aguda. Los triglicéridos deben ser menos de 200, lo que sí es muy frecuente que en síndrome nefrótico se eleven y por lo tanto se deben de evaluar. También se pueden elevar por el uso de esteroides y en diálisis peritoneal también es muy frecuente que presenten los triglicéridos elevados. En cuanto a la biometría hemática, vamos a evaluar principalmente dos, la hemoglobina y el volumen corpuscular medio. La hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica es mucho más bajita. Los pacientes sanos manejan rangos mayores, por ejemplo, en hombres es de 14 a 18 gramos por decilitro y en mujeres de 12 a 16. Pero en pacientes con enfermedad renal crónica debemos de mantener una hemoglobina entre 11 a 12 gramos por decilitro. Si llega a ser menos de 11, la causa por la que puede estar baja es la anemia porque falta hierro o no se está dando la adecuada dosis de eritropoyetina o porque la persona ha tenido pérdida de sangre. Por su parte, el volumen corpuscular medio debe estar dentro de este valor. Si es mayor de los 95, entonces esto me habla de que hay una deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, y si es menor de los 80, entonces quiere decir que puede haber una deficiencia de hierro. También es importante evaluar el perfil de hierro y vamos a evaluar principalmente estos tres datos. La ferritina en pacientes con enfermedad renal crónica debe ser mayor de 100 y hasta 300 nanogramos por mililitro. Si llega a estar elevada, es decir, pasa de los 300, dos cosas. Una, puede haber sobrecarga de hierro y la otra es que puede haber un estado de inflamación que puede ocasionar que esté elevada esta ferritina porque resulta que es una proteína de fase aguda positiva. Si llega a estar disminuida puede ser por deficiencia de hierro. Esta es la capacidad total de fijación de hierro, la cual si llega a estar elevada puede ser porque hay deficiencia de hierro o si está alta es porque hay sobrecarga de hierro e inflamación. Y también tenemos el porcentaje de saturación de transferrina, que debe ser en pacientes con enfermedad renal crónica mayor de 20%, pero no tiene que pasar del 50%. Si llega a estar baja, puede ser deficiencia
deficiencia de hierro, inclusive los médicos lo utilizan para dar suplementación con hierro a los pacientes con enfermedad renal crónica. Otros parámetros a evaluar es la proteína C reactiva. Si llega a estar elevada, puede ser porque hay una infección, una inflamación, por trauma, por cáncer o un infarto agudo al miocardio. Otro muy importante que sí debemos de evaluar y que muchas veces se olvida es la paratormona. De acuerdo a los estadios de la enfermedad renal crónica tiene diferentes valores. Si llega a estar elevado, esto puede ser por hiperparatiroidismo secundario o porque hay una hipocalcemia o una deficiencia de vitamina D. Y si llega a estar bajo los valores, la causa es por hipoparatiroidismo, por hipercalcemia o intoxicación por vitamina D. Y otro valor muy importante a evaluar es el bicarbonato. Este debe ser mayor a 22. Si es menor de 22 o si está bajo, entonces me habla de una acidosis metabólica y esto sí me importa porque me ocasiona degradación de proteína. Entonces, si está menos de 22, entonces se recomienda inclusive dar bicarbonato a los pacientes. O dentro de los últimos parámetros a evaluar es la aparición total de nitrógeno normalizada. Este es un indicador que puede evaluar la ingesta de proteína. De hecho, se utiliza en pacientes en diálisis cuando el balance nitrogenado es neutral. Se obtiene a partir de la tasa catabólica proteica, PCR por sus siglas en inglés. La tasa catabólica proteica se obtiene a partir de la suma del nitrógeno ureico de la orina, del dializado y los cambios en la concentración de la urea en sangre, con lo cual se puede determinar la cantidad de proteína catabolizada en gramos al día. Aquí está los valores que debe de tener en hemodiálisis y en diálisis peritoneal y su interpretación. Lo ideal es que las personas tengan un NPNA en hemodiálisis de 1.2, que nos indicaría que la persona está consumiendo aproximadamente 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, o bien en diálisis peritoneal debe ser de 1.2 a 1.3. La recolección de orina también es importante, sobre todo la de 24 horas, para nosotros poder determinar el volumen urinario y ver si la persona todavía orina o todavía, en caso de diálisis, evaluar si tiene diuresis residual, es decir, oliguria o definitivamente la persona ya no orina. Y la otra es para determinar albuminuria. Se considera una albuminuria moderada cuando la persona está tirando de entre 30 a 300 miligramos por 24 horas y severa cuando pasa de los más de 300 miligramos en 24 horas. Aquí está la frecuencia, o les pongo la tabla con la que pueden ustedes determinar qué tan frecuentes se deben determinar ciertos indicadores de acuerdo a diferentes guías. Por ejemplo, la albúmina debe ser mensual, o el porcentaje de seco habitual debe ser mensual, la NPNA de 3 a 4 meses, los pliegues cutáneos cuando sea necesario, el área muscular de brazo cuando sea necesario, el BUN, creatinina y colesterol igualmente cuando sea necesario. Muy importante es que para la evaluación y el diagnóstico nutricional vamos a definir un método ideal para la evaluación o la valoración en este tipo de pacientes. Un método ideal sería aquel que fuera preciso, pudiera predecir evolución, fuera reproducible, no distorsionado por la inflamación, edad, género y enfermedad sistémica, fácil de aplicar y económico. Sin embargo, ya vimos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen como muchos problemas o hay muchas cuestiones a evaluar, que si el estado de hidratación, que si la inflamación. Por lo tanto, ninguna medición por sí sola me va a dar un panorama completo del estado de nutrición, es decir, el índice de masa corporal por sí solo no me va a decir cómo está mi paciente, la albúmina por sí sola no me va a decir cómo está mi paciente. Lo que se requiere es una evaluación colectiva de múltiples parámetros que me ayuden a definir si mi paciente o evaluar el estado de nutrición del paciente. Por eso se han creado diferentes índices compuestos y aquí justo les pongo los que se han elaborado hasta el momento, los más famosos por si los quieren investigar y utilizar. Está el índice nutricio de Bilbray, la evaluación global subjetiva de 7 puntos, el DMS,
El MIS también es muy famoso para pacientes en hemodiálisis y actualmente los criterios propuestos por la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal. En resumen, no hay método ideal para evaluar el estado de nutrición. Las diferentes herramientas, como ya vimos, tienen ventajas y limitantes. Ningún indicador por sí solo me va a evaluar el estado de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Requiero de un conjunto de indicadores antropométricos y bioquímicos para yo poder evaluar el estado de nutrición, es decir, índices compuestos. Y para mi historia clínica nutricia necesito poner todos los valores que les acabo de mencionar para yo tener como una fotografía o una mejor valoración del paciente y de esta forma yo le pueda dar la mejor orientación. Muchas gracias por su atención.